se tomen el tiempo para estar el día de hoy con nosotros. Este es un programa más de día a día en fiscal. Afortunadamente por ahí tenemos la oportunidad de traer un tema novedoso que va a ir incorporado para que ustedes puedan tener un enfoque tal vez distinto a lo que tal vez ya han escuchado. La finalidad de lo que vamos a platicar el día de hoy no es, no tiene no lo podemos considerar como obligatorio una estrategia, es un estudio, un enfoque a seguir en el cual ustedes apegarse, aplicarlo o derivado de esta misma sesión, poder utilizarlo para efectos de generar sus propias estrategias, ¿no? La finalidad es únicamente compartir el estudio que derivó de un análisis a muy corto plazo, pero con el fin de poder observar por qué hasta este momento sale el SAT a emitir una regla donde dispone de manera enunciativa un número de productos que combinados entre sí forman parte ya de la disposición del artículo de la ley del IVA del último párrafo, ¿no? De la fracción primera. Saludo rápidamente a todos ustedes, por ahí voy a saludar a Santi, que es de las que está siempre aquí en el aula virtual, por ahí a Catherine y otra persona que está en el aula, a Amalia, a Armi, a Arnulfo, a Beatriz Hernández de San Luis Potosí, a Carmen, a Coria, a Javier Cepeda, a Lisbeth, Luis García, Marcos, Mari, Holguín 7401, Ramón, Rodolfo, Sergio y Tania del DF, ¿no? Entonces damos por iniciada la charla, la plática del día de hoy. Bueno, la historia del IVA en alimentos data del 1980 aproximadamente, donde recordemos que por ahí en 1980 fue cuando, 1979 1980 cuando fue creada la ley del IVA en estos años, y posteriormente, un año después, fue incorporado por primera vez el artículo 2 que contenía lo que es la tasa del 0%. Adicionalmente a esta reforma, se reformó en diciembre de 1982 el controvertido último párrafo de la fracción primera, que es el que vamos a analizar a detalle. Vamos a encontrar un enfoque distinto y podamos ver si es correcta la interpretación que ha emanado del SAT y sobre todo si es legal, ¿no? Porque eso tendríamos que observar al encontrar que dentro de esta resolución miscelánea fiscal o esta reforma a la resolución miscelánea fiscal, encontramos posiblemente que la autoridad esté sobrepasando lo que la misma ley o las mismas disposiciones de la ley regulan en la actualidad. Posteriormente, también así en ese mismo año, se reformó el artículo 2B y 2C. Bueno, ¿qué importancia o qué tiene que ver el artículo 2B y 2C de la ley del IVA en el análisis que vamos a comentar? Si bien es cierto, no va a formar parte del enfoque, sí es muy relevante para que podamos encontrar otros enfoques. Porque, primeramente, ustedes saben que en la actualidad el artículo 2B y el artículo 2 están derogados, pero dentro del transcurso del tiempo estuvieron en aplicación estricta y por lo tanto, en el momento en que estos se incrustaron dentro del sistema tributario, en específico en la ley del IVA, tuvo una razón de por qué, tuvo una razón de ser, tuvo un motivo y por supuesto una exposición de motivos, con qué finalidad se dispuso o se propuso adicionar el artículo 2A, el artículo 2B y 2C y por qué posteriormente se elimina el artículo 2B y 2C. Entonces, comprendiendo la historia y todos estos elementos que a través del transcurso del tiempo algunos fueron reformados, algunos fueron derogados, vamos a encontrar un enfoque más amplio para poder llegar a una conclusión, considero yo, necesaria para poder observar la legalidad de esta publicación de la resolución miscelánea fiscal o de esta modificación, de esta tercera modificación, resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal del 2015. Bueno,
El análisis que vamos a hacer el día de hoy va encaminado a observar el comportamiento de esos artículos que hemos señalado y adicionalmente los criterios emanados por el Poder Judicial, con el fin de que podamos nosotros comprender el alcance del legislador para incursiones de estas disposiciones, pero también tener con claridad una interpretación integral y no vaga sobre lo que ya ha pronunciado el SAT. Vamos a iniciar primeramente desde la primera modificación a la ley del IVA, en el cual fue en 1981. En esta modificación a la ley del IVA se adicionó el artículo 2A de la ley del IVA y contenía el IVA a tasa del 0%. Voy a dar lectura a cómo se encontraba el artículo 2A de la ley del IVA en 1981. Si no mal recuerdo fue el 31 de diciembre de 1981 para entrar en vigor a partir del 1 de enero de 1982. Y nos señalaba en el artículo 2A de la ley del IVA lo siguiente. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refieren esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Y la fracción primera se encuentra hasta la fecha dos incisos. Y la fracción primera, la enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados. Y inciso B, los productos destinados a la alimentación a excepción de los siguientes. Y posteriormente encontrábamos en el inciso B la enajenación de ciertos productos o a una tasa distinta a la tasa del 0%. Entonces, ¿qué es lo que buscaba la autoridad? ¿O por qué en su momento el legislador contempló condicionar dos incisos? Una es productos destinados a la alimentación y en el inciso A, animales y vegetales, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que encontrar lo siguiente, que hubo una separación de lo que hoy la autoridad está juntando en una resolución miscelánea fiscal. Animales y vegetales que no estén industrializados, un concepto que lo debemos de tener claro, y el inciso B, que es los productos destinados a la alimentación. Yo sé que seguramente en estos momentos ustedes todavía tienen confuso la idea de por qué llegar a separar esto, ¿no? Únicamente vamos a encontrar el razonamiento de por qué distinguir estos elementos y por qué posteriormente el artículo 2B y 2C y por qué incrustarlos en 1982 el artículo 2B y 2C. Esto únicamente lo vamos a poder analizar, pues lógicamente, en la exposición de motivos que en su momento se incorporó. Y nos señalaba textualmente como se encontraba en la exposición de motivos. El sistema alimentario mexicano constituye la materialización de la preocupación fundamental de la Federación y de los estados por proteger y mejorar el nivel de vida de los sectores sociales menos favorecidos. El programa de productos básicos representa la parte sustantiva de la política de mínimos de bienestar para la población, cuya vigencia es garantía de la política de redistribución. Más adelante en esa misma exposición de motivos vamos a encontrar que señalaba, este tratamiento fiscal ayudará sustancialmente a promover la elaboración de estos productos para proteger y mejorar el nivel de vida de los sectores sociales menos favorecidos y evitar hasta donde sea posible su importación. Si nos damos cuenta dentro de la exposición de motivos, el legislador contempló la creación de la tasa del 0% como una medida para proteger y mejorar el nivel de vida de los sectores sociales menos favorecidos, con el fin también de promover su elaboración en una economía interna y evitar hasta donde sea posible su respectiva importación. Pero si observamos dentro de la exposición de motivos, si analizamos más a detalle, nos vamos a dar cuenta que dice a través de un programa de productos básicos, ¿no? Tenemos los productos básicos a lo que se refiere esa exposición de motivos, ¿no? ¿Por qué estaba señalado en el artículo 2A esta exposición de motivos, que era la tasa del 0%? Porque eran los productos destinados
a la alimentación, pero que eran los de la canasta básica, hoy conocidos actualmente. Así lo contempló el legislador, ¿no? Eso es un elemento muy importante porque posteriormente hay un criterio del Poder Judicial que nos va a servir también para poder formar en nuestro respectivo momento agravios para la respectiva defensa. Ahora, es muy importante de esta lectura inicial, podemos encontrar varios enfoques. Una es el que los voy a encaminar, que es el principio de legalidad, el derecho humano al principio de legalidad, y vamos a hablar también de un derecho, principio de reserva de ley. Estos dos elementos combinados son los que vamos a utilizar en el respectivo enfoque de cómo la autoridad está sobrepasando lo que la misma ley en la actualidad contempla dentro de sus disposiciones o dentro de sus preceptos normativos en efecto del artículo 2A, fracción primera. Mas, sin embargo, podemos encontrar otro enfoque encaminado también a los derechos humanos, y en el cual puede ser el derecho humano contemplado dentro del protocolo de derechos políticos, sociales y culturales, que hay un derecho señalado o implementado el derecho a la alimentación. Entonces, cuando hablamos de que el legislador contempló este derecho, que ya a partir con posterioridad se contempló como derechos humanos, que antes considerábamos como garantías, es encaminarnos bien por esos elementos o por ese enfoque al derecho a la alimentación que tiene el individuo o que goza el individuo como un derecho humano, y encaminar nuestra defensa o nuestros respectivos agravios a este enfoque también muy permisible de poderlo implementar. Sin embargo, nosotros nos vamos a encaminar a uno de los varios que puedan existir en su respectivo momento, que es el derecho humano al principio de legalidad y el derecho de reserva de ley. Posteriormente, en ese mismo año se incluyó el artículo 2B y 2C. ¿Qué contenía el artículo 2B y 2C? Los mismos alimentos industrializados a una tasa distinta, y en el cual contemplaba dos tasas, una para el artículo 2C, pero también contemplaba los mismos supuestos del artículo 2A, es decir, alimentos destinados o productos destinados a la alimentación, pero asimismo animales y vegetales industrializados, en el cual le daba una tasa distinta por estar industrializados, y en su defecto en el artículo 2B le da un tratamiento distinto al ser productos destinados a la alimentación, pero no entrar dentro de la canasta básica. Entonces lo exceptuaba de la tasa del 0% y lo mandaba a una tasa distinta. Posteriormente, el 31 de diciembre de 1982, se publicó la reforma del artículo 2A de la Ley del IVA, estableciendo distintas tasas sin justificación a la enajenación, como lo hemos señalado, pero también se encontraba en el artículo 2C la prestación de servicios y el uso goce temporal, y ahí es donde se adicionó el controvertido último párrafo de la fracción primera, que fue establecido como medida para equilibrar la recaudación. Con ese fin fue adicionado este último párrafo de la fracción primera. ¿Qué es lo que establecía este último párrafo de la fracción primera tan controvertido que está señalando, o en el cual se está pegando para fundamentar su disposición contemplada en una resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, la Secretaría de Hacienda? Señalaba textualmente que el consumo de los alimentos a que se refiere este artículo, en el mismo lugar o establecimiento en que se enajenaran, se consideraba prestación de servicios, sujeto al pago del impuesto establecido en esta ley. Aquí le daba una distinción entre lo que era enajenación y una prestación de servicio, dado que si había una preparación de ese mismo alimento en el lugar, o si se consumía el alimento en el mismo lugar,
ya no solamente era la enajenación, sino que adicionalmente había una prestación de servicios, o que se debería considerar una prestación de servicios por la enajenación de dichos productos o de dichos alimentos. Ya posteriormente, el 21 de noviembre de 1991, se adicionó o se reformó nuevamente este último párrafo de la fracción primera del artículo 2A de la Ley del IVA. Este es el que ya se encuentra un poco más enfocado al que actualmente encontramos en la disposición del artículo 2, en la fracción primera del artículo 2A de la Ley del IVA, y señalaba textualmente lo siguiente: se aplicará la tasa que establece el artículo 1A a la enajenación de los que se refiere el presente artículo, preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos. Cuando se refería al artículo 1A, recordemos que el artículo 1A hablaba lo de la tasa del 10 y 15%. Entonces, cuando se refería al artículo 1A, es decir, cualquiera de las dos tasas que sea aplicable, ¿no? Luego o nuevamente, el 30 de diciembre del 2002 se reformó dicho precepto adicionando al texto nuevos elementos, donde nos señala aquí: se aplicará la tasa que establece el artículo 1 a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo, preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, o cuando sean para llevar o para entregar a domicilio. Aquí en esta reforma señala cuando sean para llevar o para entregar a domicilio, pero vamos a encontrar un elemento muy importante: la enajenación de alimentos. Eso es algo que nos debe de quedar textualmente claro: la enajenación de alimentos, porque posteriormente tenemos que definir qué son los alimentos, y aquellos que se preparen, que se encuentren preparados para su consumo en el lugar, es decir, que los preparen en el establecimiento para que lo pueda consumir el adquirente de esos productos, ¿no? El 1 de octubre del 2007 se reforma nuevamente. Aquí no hay mucha diferenciación entre la reforma anterior, pero así aquí ya establece dentro del mismo elemento señalar con claridad las tasas aplicables del 15 o el 10%. Y ya nos señala nuevamente la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo, preparados para su consumo en su lugar o establecimiento en que se enajene, inclusive cuando no cuente con instalaciones para ser consumidos en lo mismo, o cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. Y encontramos los mismos elementos, ¿no? Recordemos nuevamente los elementos así: que sean preparados para que se puedan consumir en el establecimiento en que se enajene, inclusive cuando no tengan las instalaciones para ser consumidos en los mismos. Ya en el 2009 se establece nuevamente, se reforma nuevamente, pero aquí únicamente el cambio es que recordemos que para el 2010, esta reforma fue el 7 de diciembre del 2009, recordemos que para el 2010 hubo un cambio en la aplicación de las tasas respectivas. Entonces aquí se reformó para ya no señalar el 10 y el 15%, sino el 16 y el 11% respectivamente. Actualmente vamos a ver cómo se encuentra el artículo 2A en lo que textualmente nos interesa, nos incumbe, nos vamos a enfocar, que es esta fracción primera, inciso A e inciso B, y el último párrafo de la fracción primera. Y lo voy a leer textualmente como en la actualidad se encuentra el artículo 2A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes: la enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados. ¿Con qué finalidad dijimos que se señaló el último párrafo? Recuerden, ¿con qué finalidad? Para poder tener una recaudación y equilibrar la recaudación, ¿no? Y el inciso B: medicinas de patente y productos destinados a la alimentación, a excepción de, nos señala varias hipótesis, y se aplica, de la opción primera, se aplicará la tasa del 16%, recordando que en la actualidad ya no hay dos tasas o más de una tasa, es la tasa del 16%, en el cual nos señala
a la tasa del 16% de la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajene, inclusive cuando no cuenten con las instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entregar a domicilio. Ahora bien, de lo anterior vamos a observar dos tratamientos distintos, en el cual, como ya señalamos primeramente al inicio, que nuestro enfoque va a ir encaminado a proteger y salvaguardar el derecho humano, de la legalidad tutelada en nuestra Constitución y en tratados internacionales y el principio de reserva de ley. ¿Y cómo lo vamos a encaminar o cómo lo vamos a desarrollar este agravio? La primera pregunta que tendría yo que preguntarles, y va para todos los que se encuentran en el aula, si es lo mismo alimentos preparados, que es lo que señala el último párrafo, porque recuerden que dice la enajenación de los alimentos, a que se refiere el presente artículo, preparados para su consumo en el lugar. Entonces tendríamos que señalar si es lo mismo alimentos preparados y si es lo mismo productos destinados a la alimentación. Entonces tenemos que distinguirlo, productos destinados a la alimentación y alimentos preparados. Y la pregunta ¿es lo mismo o no es lo mismo? Por ahí, si alguien quiere participar, con algún comentario, encaminada a la pregunta de hacer. ¿Será lo mismo alimentos preparados y productos destinados a la alimentación? Recuerden que la ley está separando dentro de la fracción primera, inciso A, alimentos y vegetales. Y en el inciso B nos señala productos destinados a la alimentación. Nos dice por aquí Adrián que no es lo mismo, ya que se entiende que son por separado. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera participar? Por ahí, de los que se encuentran en el aula. Bueno. Primeramente, tengo que señalar que ni en la ley del reglamento u otro ordenamiento jurídico se define o se da algún elemento para considerar que debe entenderse por producto destinado a la alimentación, que es lo que debemos de buscar. Y desafortunadamente, tampoco dentro del Poder Judicial vamos a encontrar una definición de lo que es producto destinado a la alimentación, por lo que tendríamos que acudir al diccionario de la Real Academia Española para definir algunos términos y comprender los alcances de los mismos en una conclusión de estos elementos. Por ejemplo, ¿qué es un producto? ¿Qué nos define el diccionario de la Real Academia Española como un producto? Nos dice que un producto es resultado de la transformación por la industria humana de las materias primas en cosas útiles. Aquí hablamos ya de un proceso de transformación. Por ejemplo, una bolsa de frijol lleva un proceso de transformación, lleva un proceso de comercialización. Pero, por ejemplo, una lata de frijol que lleva ya un producto transformado al producto básico como tal, y en el cual lleva algunos conservadores para efectos de que se pueda mantener en su estado para su consumo idóneo. Entonces aquí ya estamos hablando sí de un producto que ha llevado un proceso de transformación por la industria humana, con el fin de que pueda estar dentro de los productos destinados a la alimentación, porque es un producto destinado a la alimentación. Por ejemplo, el mismo atún, ¿no? El mismo atún es un producto que se ha transformado, que lleva conservadores, con el fin de que se pueda mantener en su estado idóneo, pero no es lo mismo que fuéramos al mercado y pudiéramos consumir o adquirir un atún o un pescado
en el cual este sí no ha llevado un proceso de transformación, por lo que entonces tendríamos que distinguir cuáles son aquellos que son productos y cuáles son aquellos que no son productos, y entonces serían alimentos. ¿Y qué es destinar? Que eso es algo muy importante que se encuentra dentro de dentro del inciso F, ¿no? Inciso B, productos destinados a la alimentación, es decir, que estén señalados para algo o para un fin. ¿Qué significa que estén señalados para algo o para un fin? Es decir, supongamos, una lata de frijol está destinado para el consumo del ser humano. Pero, por ejemplo, un aceite en su frasco verde, porque hay unos que venden un frasco verde, que podría ser para el uso de que lo puedan preparar para el consumo de los alimentos, etcétera, etcétera, pero puede ser que tenga un uso distinto, que en su momento hay religiones que lo utilizan para efectos de realizar sus actividades. Entonces, ese no está destinado para un fin, que es el de la alimentación, porque tiene un uso distinto. Entonces tenemos que también dar hincapié en que tengan el destino, o que tengan señalados, o que sean para su uso, o que tengan como fin la alimentación, que eso es un elemento que nos va a servir más adelante. Y el otro elemento que tenemos que distinguir es alimento. ¿Qué es alimento? El diccionario de la Real Academia dice que es la sustancia sólida o líquida que crea la energía necesaria para la vida. Pero vamos a encontrar que el alimento, dentro del mismo diccionario, nos dice que puede ser orgánico e inorgánico. Entonces aquí surge algo muy importante, que si bien el diccionario no los puede definir, creo que es muy importante que a través de una prueba pericial de un especialista en nutrición que tenga conocimiento en la alimentación, y esto es únicamente a través de un perito en la materia que sea médico con especialidad en nutrición, porque recordemos que para efectos en anexos de pruebas debemos de tener peritos que, si en su momento la prueba pericial es una técnica, ciencia o arte que está especializada, debe ser un profesionista que tenga esa respectiva. El médico general no nos serviría para poder demostrar qué es el alimento y cómo se clasifica el alimento entre alimento orgánico e inorgánico, por lo que necesitaríamos, dentro de la prueba pericial, un perito en la materia que sea médico con especialidad en nutrición. Él tendría que demostrar en su respectivo momento que es un alimento y su respectiva clasificación como alimento orgánico e inorgánico. Por lo que yo, de manera muy general, sin ser especialista en la materia y únicamente obteniendo información del internet, voy a señalar que son alimentos orgánicos e inorgánicos. Esto señalo nuevamente sin ser especialista en la materia. Y nos dice que alimento orgánico es el producto por seres vivos, animales o plantas. Y aquí cabe la pregunta, ¿qué nos da la fracción primera, inciso A? Animales o plantas. Tengan a su mano la ley del IVA, el artículo 2, fracción primera. ¿Qué nos dice el artículo 2A, fracción primera, inciso A? Animales o plantas. Entonces, cuando se refiere el inciso A, animales o plantas, está refiriéndose a alimentos. Aunque no lo señala el inciso A, lo que está señalando es alimentos. Y alimentos con una respectiva, con un adjetivo calificativo, que podríamos decir que no estén industrializados. Es decir, que no lleven un proceso de transformación. Entonces ya vamos, espero que ya veamos aterrizando la idea, ¿no? Que ya puedan ir aterrizando la idea. ¿Y cuáles son los alimentos inorgánicos? Encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. Si orgánico es aquellos producidos por los seres vivos,
animales o plantas, entonces, contrario sensu, todos aquellos que no sean seres vivos serán elementos inorgánicos. ¿Cómo cuáles? Los minerales. Los minerales son los alimentos inorgánicos. Los alimentos inorgánicos, es decir, los minerales, se clasifican en tres tipos de minerales: los macroelementos, los microelementos y los oligoelementos. Los macroelementos está compuesto por el sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro y azufre. Y los microelementos: hierro, flúor, yodo, magnesio, cobalto, cobre y zinc. Los oligoelementos: silicio, níquel, cromo, litio, molibdeno y selenio. Estoy seguro que ustedes con esta parte, pero por eso es importante traer al especialista en la materia y no ustedes empezar a intentar, a demostrar de que son especialistas solamente con tener una idea e intentar hacer que el magistrado comprenda estos términos sin tener la prueba idónea, ¿no? La prueba idónea sería un perito en la materia. Vamos a señalar los elementos que acabamos de enunciar y vamos a ver qué alimentos contienen estos elementos. Por ejemplo, el sodio, la sal común; el potasio, las frutas secas, las legumbres, las papas, los champiñones, las verduras en general; el calcio, las algas, los productos lácteos, el sésamo, las almendras, las espinacas; el fósforo, los cereales integrales, la soja, etcétera, etcétera; el magnesio, contienen el magnesio; las algas, aceitunas y sal común también contienen cloro; los espárragos, el puerro, la cebolla, etcétera, etcétera, contienen azufre; las lentejas, la soja, los garbanzos, la avena contienen hierro; el té, la soja, el pan integral contienen flúor; la sal marina contiene yodo; los cereales integrales, las legumbres, la soja, el judía contiene manganeso; las lentejas, lácteos, cebolla contienen cobalto; los cereales integrales, queso, cacao, etcétera, etcétera, contienen cobre; la calabaza, ostras, carnes contienen zinc; el agua potable y alimentos vegetales contienen silicio; los cereales integrales contienen níquel; la levadura de cerveza, etcétera, etcétera, contienen cromo; las patatas vegetales contienen litio; las legumbres, molibdeno; y las nueces, selenio, que vamos a anunciar dentro de la primera clasificación. Lógicamente que aquí estamos exceptuando los alimentos orgánicos, que son los animales y plantas, pues lógicamente que estamos dando elementos inorgánicos, aunque algunos alimentos orgánicos puedan también tener o contener minerales. Ahora bien, vamos a poder recapitular. No sé si hasta acá tienen una duda o ya van aterrizando la idea o el enfoque que les quiero encaminar, ¿no? Para que ustedes puedan tener una idea clara de lo que está haciendo el SAT. Ahora bien, lo que acabamos de demostrar lo podríamos concluir con ayuda de un perito en la materia. Pero la pregunta sería, ¿un alimento podría ser frijol con carne de res? ¿O frijol y carne de res? ¿Sería un alimento o un producto destinado a la alimentación? Me gustaría, por supuesto, su participación para que nos vayamos retroalimentando de lo que estamos comentando, ¿no? Por ejemplo, un plato de frijol con carne de res, ¿sería un alimento o sería un producto destinado a la alimentación? Con respecto a lo que ya acabamos de comentar, que es un producto, que es un alimento, que es destinado a la alimentación, ¿no? Entonces, ¿sería un alimento o un producto destinado a la alimentación? Y hay un elemento muy importante, que es el verbo preparar. Este va encaminado, claro, o establecimiento en que se prepare, independientemente que sean consumidos en el lugar,
sean para llevar o para entrega en domicilio. ¿Qué significa esto? No es lo mismo entregarle el kilo de frijol y la carne de res, el kilo de carne de res, que entregarle el kilo de frijol ya preparado, con la carne de res ya preparado en un plato para que lo consuma, ya sea respectivamente en el lugar en que lo va a adquirir o que sea consumido en un lugar distinto, que sea para llevar o para entrega a domicilio. Entonces aquí ya hablamos de que si es un kilo de frijol, un kilo de carne de res, seguimos hablando de que sigue siendo un alimento, porque no lleva un proceso de industrialización, es decir, y no está preparado. De un plato, si hablamos de un producto en el cual tú puedes decir, vengo a comprar un plato y el plato salga en 100 pesos, pero trae un vaso, un tazón de frijol y un trozo de carne, en buena medida. Entonces aquí hablamos de un elemento muy importante, que es la preparación. Entonces aquí, lo que es un alimento, ya es sujeto al último párrafo de la fracción primera, en el cual nos señala claramente que sean preparados o para su consumo en el lugar o establecimiento, independientemente de que sean consumidos en el lugar. Entonces tenemos que distinguir cuando vendemos el alimento y cuando ya vendemos el alimento. Y el inciso, esto es parte del inciso A. Estamos hablando del inciso A, no del inciso B, ¿eh? No estamos hablando de los productos destinados a la alimentación. Estamos hablando todavía de los alimentos. Entonces, que el frijol podría ser un elemento inorgánico y la carne de res, pues es un animal, ¿no? Es un elemento orgánico. Entonces, estamos hablando de que el inciso A habla de que no estén industrializados. Cuando hablamos de estar industrializados es que lleven un proceso en el cual estaríamos hablando de que estos sean preparados. Entonces, ya la preparación de estos dos elementos, entonces sí es sujeto al supuesto que contempla el último párrafo de la fracción primera. A ver, entonces, quiero que observen ustedes la necesidad de distinguir que es un valor agregado encaminado a disponer de los dos alimentos para su consumo. Por lo que hablamos, nuevamente señalo de alimentos y no de productos destinados a la alimentación. Siguiendo con la misma orden de ideas, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Una lata de frijol y una tostadas milpa real es un alimento o es un producto destinado a la alimentación? ¿Quién dice, quién participa? A ver, ¿es un alimento o es un producto destinado a la alimentación, no? Y el problema es, hasta ahorita, que no hemos definido qué es un producto destinado a la alimentación, pero quiero que ustedes vayan generando ideas y que sin tener una definición clara, sin tener un elemento claro, puedan ustedes comprender o distinguir mejor qué es el alimento y qué es el producto destinado a la alimentación. Mari nos dice que es un producto destinado a la alimentación. Es un producto, Laura, es un producto destinado a la alimentación. Yo sé que muchos de ustedes tienen la ley del IVA en la mano. Entonces la pregunta es, ¿este elemento dónde se encuentra? ¿En el inciso A de la fracción primera o en el inciso B de la fracción primera? Está en el inciso B de la fracción primera. Entonces, lo que señalábamos con anterioridad, el frijol y la carne de res, se encontraban en el inciso A. Ahora ya estamos dentro del inciso B, de productos destinados a la alimentación. Distínganlos, porque los mismos incisos te lo definen con una distinción, señalamos que es un alimento y este está relacionado con el inciso A. Por lo tanto,
al dar el primer ejemplo sobre el frijol y la carne de res, nos referíamos al inciso A. Y al dar este segundo elemento, este segundo ejemplo, una lata de frijol y una tostada milpa real, estamos hablando del inciso B. ¿Ok? Ahora entonces, observamos algo muy importante, que son productos destinados a la alimentación y que puede existir el elemento preparar o no puede existir el elemento preparar. Por ejemplo, imagínense que Oxxo te vendiera las tostadas milpa real con frijol de lata y te lo preparado o te permitiera prepararlo en el lugar, pero te lo da como un valor agregado, o en su defecto tú agarraras, compraras tu latita de frijol en milpa real y lo consumieras dentro de Oxxo. Por eso cuando sale esta regla, digo, en vez de aclarar, viene más a confundir, porque solo señala a su criterio discrecional una lista enunciativa y deja exceptuados otros elementos muy importantes que distinguen la ley, es decir, solamente comprenden o integran lo que ellos requieren para poder recaudar, importando lo que señala la ley, sin importar lo que señala la ley. Entonces, si se observa de manera armoniosa el inciso A y B, como ya lo hemos señalado en estos ejemplos, y el último párrafo de la fracción primera del artículo 2A de la ley del IVA, el legislador contempló la tasa cero de los alimentos no industrializados, exceptuando entonces todos aquellos alimentos industrializados. Por ejemplo, yo compro un pollo, ¿es un alimento? Depende. Por ejemplo, si lo compro un pollo en el mercado, ¿no? Un pollo normal, ¿no? Es un pollo no industrializado, pero es un alimento. Pero el inciso A nos dice alimentos no industrializados. Si yo voy a comprar a pollo campero, pues ya no es un alimento. Bueno, es un alimento, pero es un alimento que ya está industrializado. Y este tiene que ser sujeto de la ley del IVA y del último párrafo de la fracción primera. Más no así para los productos destinados a la alimentación. Es decir, los productos destinados a la alimentación no distingue que sean industrializados o no, porque el producto, por sí solo, el término producto, ya lleva agregado la industrialización por ser un producto, por llevar un proceso de transformación. Más que el último párrafo de la fracción primera del citado artículo se refiere a los expuestos en el inciso A y no a los del inciso B. A ver, repito nuevamente, los que señala el último párrafo de la fracción primera del citado artículo se refiere a los expuestos en el inciso A y no a los del inciso B, es decir, que para efectos del último párrafo solo es aplicable a los alimentos preparados, más no así a los productos destinados a la alimentación. No sé si logra quedar claro. Les voy a leer únicamente lo que es el elemento de productos, el último párrafo de la fracción primera. Dice, se aplica la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos. Dice alimentos. ¿Dónde se encuentran los alimentos? A, de la fracción primera del artículo 2A. Que se refiere al presente artículo, es decir, lo que acabamos de señalar, fracción primera, inciso A del artículo 2A, preparados para su consumo, y nos da, a ver, lo que señala el inciso A y que adicionalmente estén preparados, es decir, se refiere a los alimentos que estén preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, independientemente que sean para llevar o para que se puedan consumir. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿En qué momento quiero yo encontrar o quiero yo entender en qué momento el último párrafo señala productos destinados a alimentación? Señala alimentos, no es lo mismo.
Y eso que todavía quiero yo pensar, que ya a ustedes les queda claro la diferenciación que existe entre uno y otro, y eso todavía sin observar con claridad qué son los alimentos, qué son los productos destinados a la alimentación, o cuáles son, porque tendríamos que observar dónde los podemos encontrar, dónde podemos encontrar estos productos destinados a la alimentación. Por lo que a mi consideración, a mi opinión personal, la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2015 viola el principio de legalidad y reserva de ley, dado que va más allá de lo que señala la ley, pues es evidente que contempla en su lista de alimentos, en su lista que nos señala, alimentos y productos destinados a la alimentación, como se demostrará a continuación. Leamos lo que dice la regla 4.3.6 de la resolución de modificación fiscal 2015, de esta tercera, ¿no? El que se acaba de publicar el día de hoy, ¿no? Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación. También se considerarán alimentos preparados. Escuchen bien, ¿no? Qué chulada, ¿no? Que vamos a encontrar aquí dentro de este párrafo. También se considerarán alimentos preparados. Es decir, la autoridad dice, tus productos destinados a la alimentación más tus alimentos, tus productos destinados a la alimentación, para mí se considerarán alimentos. ¿Y en qué momento la ley dice que se pueden considerar alimentos? Y la autoridad, sin justificación alguna, violando adicionalmente el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, nos dice que los productos destinados a la alimentación se considerarán alimentos preparados para su consumo en su lugar o establecimiento en el que se enajene, los que resulten de la combinación de aquellos productos. Aquí se considera, y la misma autoridad los distingue, los que resulten de la combinación de aquellos productos que por sí solos y por su destino ordinario puedan ser consumidos sin necesidad de someterse a otro proceso de elaboración adicional cuando queden a disposición del adquirente los instrumentos o utensilios necesarios para la cocción o calentamiento, bien no se tengan los instrumentos o utensilios porque el producto no requiera de calentamiento o coacción, inclusive cuando no se cuente con instalaciones para ser consumidos en los mismos. Y esta última parte también es muy importante. Siempre de que se trate de los siguientes productos. A ver, la autoridad está distinguiendo, Lo que nos va a señalar entre su regla no son los alimentos. Nos está señalando... Ah, caray, ¿no? Qué preciosidad lo que ha señalado la autoridad, ¿no? Siempre que se trate de los siguientes productos. Espérate, si en ningún momento el último párrafo me dice que los productos, me dice los alimentos. Y la regla es clara, los distingue claramente, Yo lo que veo aquí es que el SAT sí sabe qué son alimentos y qué son productos destinados a la alimentación. Y dice, a ver, me vale, ¿no? Tenemos un objetivo que es recaudar, porque la economía está de la patada y tenemos que jugárnoslo, ¿no? Con independencia de la denominación en que se comercialice. Y aquí nos habla de un elemento, ¿no? La comercialización. Pero sí nos señala claramente todos estos elementos que de manera enunciativa se encuentran en esa regla. La misma autoridad está diciendo que son productos, no que son alimentos. Entonces, caray, ¿no? Está para tirar esta regla, ¿no? Un análisis muy bien detallado nos podría permitir exceptuar lo que señala esta regla. Y nos dice, los voy a leer: sándwich, emparedados, tortas, gorditas, burritos, cuernitos, empanadas, pizzas, guisos, perritos calientes, banderías, hot cake, alitas, molletas, hamburguesas, snacks, sushis, tamales, sopas instantáneas. Y la pregunta yo, a ver, ahí les va. Quiero que ustedes traigan aterricen la idea. Quiero que me contesten rápidamente. Participen, porque esa es la finalidad. ¿Una sopa instantánea es un producto destinado a la alimentación o un alimento? ¿Quién dice yo?
¿Una pizza es un producto destinado a la alimentación o un alimento? Sigan participando. ¿Una torta, un sándwich, es un producto destinado a la alimentación o un alimento? Depende. El sándwich, si lo venden ya en su etiqueta, en su producto, donde ya lleva una marca, que ya tiene sus conservadores, que está en refrigeración, vamos a decir que no se está dando el elemento muy importante, la preparación, porque ya se encuentra preparado. Es decir, tú compras, quiero que ustedes aterricen la siguiente idea, para que esto les pueda salir. Tú compras una pizza en Oxxo, lo único que hace es, no te la van a preparar, ya lleva un proceso de transformación, de industrialización. Es un producto destinado a la alimentación. Escuchen bien, un producto destinado a la alimentación. Tú vas a Domino's Pizza, es un producto destinado a la alimentación o un alimento. Porque aquí estamos hablando de que están utilizando los elementos o los alimentos que pueden ser orgánicos o inorgánicos y que llevan un proceso de preparación en el lugar para que puedan ser consumidos, ya sea ahí en Domino's o te los puedas llevar a tu casa a consumirlos con tranquilidad. Distingamos, no es lo mismo comprar una pizza en Oxxo, que ya lleva un proceso de transformación, de industrialización, que ya compras una marca, no vamos a hablar de marcas, y que solamente lo vas a calentar, a comprar una pizza, Domino's Pizza, preparar. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, para aquellos que en su caso hubiera un abogado, que en su momento vaya a defender a su respectivo cliente. Yo creo que estoy dando elementos que pueden ser muy útiles para su respectiva defensa. Entonces, lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la enajenación de los productos antes mencionados en las tiendas denominadas de conveniencia o de cercanía, mini super, tiendas de autoservicio y en general cualquier establecimiento que enajena al público en general dichos productos. Y nos repite una y otra vez de la lista que acaba de hacer, son productos y no alimentos, que se encuentran en los refrigeradores o en el área de comida rápida o fast food, según se trate. Entonces, resulta entonces que la autoridad ha considerado que los productos destinados a la alimentación se consideran alimentos cuando resulte de una combinación, intentando nuevamente, lo que podemos observar, como ya ha sucedido en estos últimos años, legislar y con esto está generando incertidumbre jurídica para los sujetos pasivos, toda vez que ha quedado demostrado que se distingue o que existe una distinción entre alimentos y productos destinados a la alimentación. Quiero yo señalarles que el 2B y 2C no existe por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque señaló que era inconstitucional porque violaba el artículo 31, fracción cuarta, el principio de proporción, no, el principio de equidad tributaria al disponer en diferentes artículos, o a diferentes, creo que a 16 y 20%, si no mal recuerdo, alimentos o los mismos elementos que eran alimentos y productos destinados a la alimentación, sin motivo, sin una razón de ser, dándole tasas distintas. Por eso fue que en la actualidad se encuentran derogados, porque hay una jurisprudencia por parte del Poder Judicial en el cual señala que es inconstitucional porque viola el principio de el principio de equidad. Entonces, observamos lo siguiente. En la actualidad, la industria se apodera de un sector muy importante, que es el de la alimentación, por lo que cada día, en mi opinión, busca ofrecer a su consumo. Y entonces es importante comprender
que existe una clasificación de los productos destinados a la alimentación que señalamos sobre la existencia de la canasta básica, porque en el artículo 2b se encontraban los productos destinados, no destinados a la canasta básica y les da una tasa distinta. Pero ya señalamos que el Poder Judicial lo considera inconstitucional. Por lo tanto, vamos a distinguir una clasificación dentro de los productos destinados a la alimentación, aquellos que estén dentro de la canasta básica y aquellos que no se encuentren dentro de la canasta básica, pero que siguen siendo productos. Por lo que entonces surge la inquietud de saber con exactitud la lista de los productos destinados a alimentación que formen parte de la canasta básica y la lista de los productos destinados a la alimentación que no formen parte de la canasta, ¿dónde los vamos a encontrar? ¿O cómo puedo decir yo cuáles son aquellos que se encuentran en la canasta básica y cuáles no se encuentran dentro de la canasta básica? Entonces, veamos entonces a dónde podemos acudir. La Ley General de Salud, aunque pareciera una disposición ideal y en su artículo 215, fracción primera, nos define qué son los productos destinados a alimentación y le da un valor. Más sin embargo, aunque pareciera ser la disposición ideal para comprender qué integran los productos destinados a la alimentación, el Poder Judicial ha señalado que no puede acudirse a la Ley General de Salud. Por lo que entonces tenemos que acudir a otra disposición, ¿no? ¿Y qué disposición vamos a acudir? A las reglas de operación del programa Abasto Rural DICONSA para el ejercicio fiscal 2015, donde contienen sus anexos 2, anexo 3, productos de la canasta básica, anexo 2, y anexo 3, los productos adicionales a la canasta básica que pueden vender DICONSA. Tenemos, creo yo, con claridad qué son productos. Y veamos entonces, productos de la canasta básica. Nos dice DICONSA en su anexo 2 que es el maíz, el frijol, el arroz, el azúcar estándar, la harina de maíz, aceite vegetal comestible, atún, sardina, leche en polvo, chiles enlatados, café soluble, sal de mesa, avena, pasta para sopas, harina de trigo, chocolate en polvo, galletas marías y de animalitos, jabón de lavandería, jabón de tocador, papel higiénico, detergente en polvo y crema dental. Así algunos productos que no son de la canasta básica, pero que están destinados a alimentación y nutrición. Anexo 3. Aceite vegetal comestible, aceitunas, aderezos, adobos, agua purificada, alimentos infantiles colados y artículos perecederos. ¿Saben ustedes cuáles son los artículos perecederos? Arroz a granel, arroz envasado, atoles, atún enlatado, avena, azúcar estándar, azúcar refinada, bebidas de fruta, café soluble, café tostado y molido, cajeta, carnes envasadas, cereales en barra y palanquetas, cereales en hojuelas, cereales para bebé, chícharo envasado, chícharo con zanahoria, chile chipotle, chile jalapeños, chiles jalapeños entera, etcétera, etcétera, chocolate concentrado, y voy a donde más me interesa. Comidas preparadas. A ver, el anexo 3, sí, el anexo 3. Para ser exacto, las reglas de operación del programa Abasto Rural DICONSA para el ejercicio fiscal 2015 contiene los productos destinados a la alimentación. Ahí se encuentran los productos destinados a la alimentación, lo dice claramente. Productos, así lo señala y en el anexo 2 señala canasta básica, productos de la canasta básica, así lo dice textualmente. Pero en el anexo 3, que son productos que adicionalmente se pueden vender, que son los que no se encuentran o que no comprenden la canasta básica, se encuentran las comidas preparadas. Por ejemplo, un sándwich es un producto destinado a la alimentación, que se puede encontrar como una comida preparada. Por lo tanto, es un producto destinado a la alimentación y no es un alimento. Y además vienen otros elementos, ¿no? Viene, por ejemplo, para encontrar otros alimentos, viene el mole, etcétera, etcétera. Pueden ustedes leerlo textualmente y lo van a observar claramente, ¿no? Entonces, ya observamos que dentro de estas reglas se encuentran los alimentos preparados. Por lo que entonces, no existe ningún elemento en ley
que precise que solo los productos destinados a la alimentación que pertenezcan a la canasta básica están sujetos a la tasa del 0%. A ver, nuevamente, no existe en ley ninguna disposición que los productos destinados a la alimentación que pertenezcan a la canasta básica estén sujetos a la tasa del 0%, por lo que nuestra opinión personal, por lo que mi opinión personal, y apoyados en una jurisprudencia que les voy a dejar, son a tasa cero. Valor agregado. La tasa del 0% que prevé el artículo 2A de la Ley del Impuesto Relativo es aplicable a la enajenación de productos destinados a la alimentación, independientemente que integren o no la denominada canasta básica. Más claro, no se puede. Así que, los productos destinados a la alimentación sándwich, esa sopa Nissin, son a tasa cero, porque es un producto, como ya lo hemos demostrado, con un peritaje, con un perito en la materia, con una prueba pericial que se va a anexar, que se va a hacer como prueba, que se va a exponer como prueba, adicionado a las reglas de operación del programa rural Visconsa, adicionado a la definición de lo que es un producto del diccionario de la Real Academia Española, y por lo tanto debe de ser a tasa cero. Adicionalmente tendrán ustedes que enfocar o encaminar que el último párrafo de la fracción primera dice para los alimentos preparados, más no así para los productos destinados a la alimentación. Por ejemplo, la sopa Nissin que vende Oxxo, únicamente se le agrega agua para obtener una cocción, es un producto destinado a alimentación que podría decirse, o se podría tal vez en su momento decir el Poder Judicial, tiene el elemento de producirse o de que se pueda producir en el lugar. Más sin embargo, como ya ha quedado demostrado y lo hemos demostrado en estos momentos, ese último párrafo únicamente señala alimentos, no productos, por lo que hace únicamente referencia a los que se encuentran en el inciso A, que como ya se ha demostrado, alimentos son los animales y vegetales, más no sin embargo a los del inciso B. Entonces, espero que haya quedado claro. Creo que ya nos pasamos, Santi, por ahí la hora, para que rápidamente me despida. Ya la última parte que quería nada más comentarles, pero espero que con esto ha quedado claro todo esto del IVA en alimentos. Santi, por ahí creo que ya tenemos a la otra persona en el aula. No hay sesión, perfecto. Ok, entonces termino esto y nos despedimos, ¿no? Bueno, vamos a ver la jurisprudencia, que es lo que quiero que observemos. Valor agregado. Productos que no se encuentran destinados exclusivamente a la alimentación humana. A ver, es la anterior. Ok. Valor agregado. La tasa del 0% que prevé el artículo 2A de la Ley del Impuesto Relativo es aplicable a la enajenación de productos destinados a la alimentación, independientemente de que integren o no la denominada canasta básica. Si bien es cierto que en principio el legislador estimó pertinente al principio, por ahí observamos a través del transcurso del tiempo, por eso ustedes tienen que caminar sobre todo lo que ha transformado, o las transformaciones o las reformas que ha tenido el artículo 2A, 2B y 2C, porque también se derogaron el 2B y 2C. ¿Y por qué razón? Tienen que encaminar a lo que ya platicamos. Si bien es cierto que en principio el legislador estimó pertinente aplicar la tasa del 0% únicamente a la enajenación de los alimentos que integren la canasta básica y otros de consumo popular, también lo es que posteriormente, con el objeto de coadyuvar con el sistema alimentario mexicano y reducir el impacto de los precios entre el gran público consumidor, la referida tasa se hizo extensiva a las enajenaciones de todos los productos destinados a la alimentación, con ciertas excepciones. Es decir, por eso se derogó el 2B y 2C, porque se extendió a todos los alimentos la tasa del 0%, así como los productos destinados a la alimentación a la tasa del 0%. Dado que de esta manera reduce que los contribuyentes acrediten el impuesto al valor agregado
que será trasladada durante el proceso de elaboración y comercialización respectivo, por lo que se concluye que la llamada canasta básica no determina la aplicación de la tasa del 0%. Así de simple y de sencillo. Ahora, adicional a lo que ya señalamos, quiero que quede algo bien claro, que tenemos que comprender y que debemos de tener precaución, que los productos que estén destinados exclusivamente a la alimentación y no solamente observar su elemento que lo integra. Yo señalé al principio, y espero lo hayan escuchado, el aceite de olivo, el aceite vegetal. El aceite de olivo es un aceite vegetal, pero no es comestible si su uso es para creencias religiosas. Por lo que el aceite de olivo, si bien es cierto, puede ser un aceite vegetal, debemos tener cuidado que sea un producto destinado a la alimentación. Verdes que venden en los mercados o en algunas farmacias, que no es un producto que esté destinado a la alimentación, sino que lo usan para efectos de creencias religiosas. Por lo que este producto, en mi opinión, y con base a la siguiente jurisprudencia, no podría ser sujeto de la tasa del 0%. Dice, valor agregado. Productos que no se encuentran destinados exclusivamente a la alimentación humana, no les aplica la tasa del 0% prevista en el artículo 2A, fracción primera del inciso B de la ley del impuesto relativo. Es decir, si bien el aceite de olivo es un aceite vegetal, su sustancia es un aceite vegetal y por lo tanto el aceite vegetal es un alimento, es un producto destinado a la alimentación o es un alimento, tendríamos que decir que el aceite de olivo, si bien es cierto, es un producto que pueda estar encaminado a la alimentación. Si vienen en esos frascos verdes, es un producto que no estaría destinado a la alimentación. Por lo que sola su sustancia no es un elemento suficiente para decir que es un producto destinado a la alimentación, porque no es exclusivamente destinado a la alimentación humana. Por lo que entonces es muy importante tener en mente esta siguiente jurisprudencia. En conclusión, la denominada canasta básica no es un elemento que deba tomarse en consideración para establecer si es aplicable la tasa del 0% en la enajenación de productos alimenticios. Tampoco implica que el Poder Judicial aplique a todos esos productos, toda vez que en aras de no dejar a un Estado inestable en su economía, distinguiría a su consideración los productos destinados a la alimentación más necesarios. Esto es lo que podría en su momento resolver el Poder Judicial, ¿eh? No estamos señalando de que por ser productos destinados a la alimentación, todos tendrían que ser a la tasa del 0%. El Poder Judicial podría tomar una postura muy conservadora con el fin de no dejar un Estado inestable, un Estado defenso con la respectiva economía que hoy tiene en la actualidad, y por lo tal podría considerar únicamente productos destinados a la alimentación que sean más necesarios o más populares para el consumo de los individuos. Ahora, de conformidad con lo que ya hemos señalado, la tasa del 0% solo debe aplicarse a los productos que se destinen exclusivamente a la alimentación, ya que su sustancia o su materia prima que se utilizan para su producción pudieran ser igualmente utilizados creo que por ahí se fue el audio. No sé si me pudieron escuchar. Hablábamos sobre las materias primas, que se puedan utilizar para producir, ser igualmente utilizadas para otros productos, ¿no? Entonces tenemos que distinguir muy bien que si bien es cierto pudiera tener que pueda estar creado de las materias primas que estén destinadas a la alimentación, pero si su comercialización no es para uso o destino o fin alimentación, entonces no sería un producto que estaría bajo el supuesto o bajo el cobijo de la tasa del 0%. Por lo tanto, considero que la problemática planteada era determinar que la tasa del 0% prevista en el artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado
es aplicable para la generación de productos destinados exclusivamente a la independencia que integren la denominada canasta básica o sean de consumo popular. Y recordando que el último párrafo de la fracción primera hace referencia al inciso A y no al inciso B. Espero con esto haber cubierto las expectativas y pudieron ustedes haber tenido una idea más clara de lo que es los alimentos y los productos destinados a la alimentación para aquellos que en su momento, para aquellos abogados que en su momento tengan proponer o a sus clientes algún amparo, pues puedan enfocar este agravio, ¿no? Este agravio es un poco amplio, más sin embargo no es el único, ya lo he señalado, no es el único agravio que podría existir, ¿no? El otro va encaminado al derecho humano que se encuentra en el protocolo de derechos políticos, sociales y económicos, en el cual es el derecho a la alimentación, ¿no? Sin nada más que decir, y primeramente quiero a ver si existe alguna pregunta por parte de ustedes para que la podamos contestar en este momento, nos las hagan llegar, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos platicado el día de hoy? ¿Dudas, preguntas, ninguna? Perfecto. Ok, entonces me despido de todos ustedes, les agradezco el tiempo prestado. Santi, te regreso los micrófonos. Es un gusto, un placer como siempre poder con ustedes compartir un poco de lo que pues, estudiamos. De hecho, era un tema que no le había puesto importancia. El domingo por la noche me hicieron una pregunta sobre el tema y no contestarle porque no me había enfocado al tema y decidí hacer un análisis, digo, encaminado a poder contestar esas preguntas que por ahí me hicieron llegar, ¿no? Les agradezco a todos ustedes. Santi, te dejo los micrófonos y por ahí nos estaremos viendo de aquí en 14 días más, el día jueves de 5 a 6 de la tarde. Gracias. Excelente tarde.